año 1993. Es el Congreso Anual de Ufología de Texas en los Estados Unidos. Ahí se encuentran reunidos los grandes expertos en la materia, desde investigadores a pilotos de caza, pasando por personas abducidas. En una de las charlas, un ponente presenta una cinta en VHS con una grabación doméstica que puede suponer la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo. No era un cualquiera, sino un teniente coronel jubilado de la USAF, las Fuerzas Armadas Aéreas estadounidenses, que mostró lo que definió como grabación del caso Macpherson, que por cierto había logrado de uno de sus contactos. Os enseño las imágenes y me decís qué opináis. Holy shit! Bueno, mejor vamos por el principio. Esta es la historia de una familia, la Van Hess, que está celebrando un cumpleaños la noche del 8 de octubre de 1983. Michael, el pequeño, piensa que es buena idea grabarlo todo, por lo que les vemos ya minutos antes de que se enciendan las velas reunidos. Tras una larga conversación que suena muy natural, se pisan hablando, tratan banalidades, ocurre algo extraño. Hay un corte de luz que deja la casa a oscuras. Bajan al sótano para buscar los fusibles y descubren que todo está normal y que la avería debe de venir de otro sitio. Salen al jardín, empiezan a dar una vuelta y así se origina un larguísimo plano secuencia. Bueno, secuencia no, porque tiene un corte. Aún así, da la sensación de que estas personas están andando un largo rato por el bosque hasta dar con una especie de nave espacial de la que bajan dos personillas grises. Sí, acabáis de ver la evidencia definitiva que convenció al expiloto de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Puede que ahora no os parezca muy creíble, pero en 1990 la gente no estaba acostumbrada al lenguaje audiovisual como nuestra generación, y conceptos como el metraje encontrado no se habían desarrollado todavía. Sí es cierto que Holocausto Caníbal andaba por ahí, pero en esa cinta se alternaba un supuesto metraje real con actuaciones. Aquí tenían delante una pieza prácticamente en bruto que parece que no está editada. Total, que como os podéis imaginar estamos frente a un fraude en toda regla. Bueno, fraude no, porque realmente detrás de todo esto se encontraba una peli realizada en 1989 de bajísimo presupuesto que contó con apenas $6.500 de financiación. Su título era UFO Abduction y se realizó en 1989. El director, Dean Alioto, no tenía muchas pretensiones, ni siquiera la hizo con la intención de colarla por cierta. Y de hecho, para corroborar todo esto, si os dais cuenta, cuando terminan los créditos aparece una foto de las niñas que interpretan el papel de Alien. Su objetivo era menos ambicioso, tal vez conseguir distribuirla por videoclubs de barrio y ganar algo de dinero para seguir haciendo cine. No se imaginaba que 10 años después, el mismo formato que había diseñado lo rompería en Sundance con el proyecto de La Bruja de Blair. De hecho, cuando se repasa la historia del metraje encontrado, la gente salta rápidamente de Holocausto Caníbal al proyecto, dejando de lado esta otra que finalmente solo se movió en el mundo de las conspiraciones y en el mercado más underground del cine. Bueno, pero aún no hemos explicado cómo pasó a ser una peli de serie B a fetiche de los conspiranoicos. Para entenderlo vamos a viajar al propio 1989, año en el que el director contactó con una distribuidora para que moviese su trabajo. Y claro, entregándole los originales, por supuesto. Bueno, pues al poco de que se cerrase el trato hubo en la sede de ese negocio un incendio que redujo todas las cintas a cenizas. Alioto pensó que su obra se había perdido para siempre y siguió con su vida. No sabía que antes de que ardiese su trabajo, esa distri tuvo tiempo de moverlo por algún que otro videoclub. En 1992, alguien que alquiló la cinta decidió hacer unos cortecitos por aquí, otros por allá, eliminar los créditos y devolverla al mercado con la magia hecha. Ay, creo que mi cabeza puede reconstruir esta historia. Me imagino a un chaval motivadísimo enseñándole la cinta a sus colegas y cuando llegan al último minuto pues se le baja todo al descubrir que estos son los aliens. Para evitar otra vez volver a caer en el ridículo de enseñarles y al final descubrir que todo es mentira, pues se hizo un montaje en el que la ficción se adaptaba mejor a su realidad. Y ahora ya sí, estaba lista para mostrarse como una película real. Me imagino que es así como llegó la cinta al exmilitar que apareció en el Congreso de Ufología que mencionamos al principio. Probablemente no tendría el metraje completo, sino cortecitos. Si todo esto os parece medio surreal, que sepáis que la historia no acaba nada más que de empezar. Aunque el expiloto no hiciese el trabajo de investigación que aclarase todo, es decir, de si la cinta era real o no, sí que hizo su tarea un productor de televisión que consiguió contactar con Alioto y que le ofreció comprársela. Esto en ningún momento ni en ningún sitio se aclara, pero creo que se sobreentiende. El productor de televisión probablemente quería comprar los derechos con la intención de hacerlo pasar por una grabación casera real, mientras que el director quería desmentir el entuerto. ¿Que por qué digo esto? Porque pensadlo un momento. Fijaros, el productor le contacta para comprarle una supuesta cinta de verdad que tiene imágenes de alienígenas. ¿Y cómo sabe que la hizo él? Pues
porque aparece en los créditos. Por lo tanto, no es una cinta real, sino una película con sus créditos y su historia. Alioto, aunque no quiere formar parte de ese circo, finalmente acaba aceptando una invitación para un programa de televisión lanzado por la cadena Fox y llamado Encounters, donde se muestra su caso, y aunque él mismo desmienta la veracidad de toda esta historia, algunos ufólogos se negaron a reconocer que todo el metraje fuese una falsificación. Suena surrealista, pero esto fue así. Pese a haber aclarado el origen de la cinta en numerosas ocasiones, no solo en Encounters, los entusiastas de la teoría de la conspiración simplemente le trataron como un oportunista que quería apropiarse de la fama, o incluso peor, tachándolo de agente encubierto del gobierno para desacreditar el testimonio de la familia Macpherson. Él, cuando le decían eso, directamente decía, no se llama familia Macpherson, sino que yo les puse el nombre de la familia Van Gys. Y esta historia también es bastante graciosa. El piratilla que pirateó la peli rebautizó a la familia con un nombre más tétrico, Macpherson, pensadlo, es la familia Mac, hijos del miedo. Alioto se encuentra con una situación extraña. La gente que valora su trabajo no quiere reconocer que él es el autor, porque entonces dejarían de valorar ese trabajo. Ay, irónico es poco. Pero no termina aquí la historia. En 1995 recibe una oferta de la cadena de televisión UPN, United Paramount Network, y le ofrece 1,5 millones de dólares. Bueno, depende de versiones, en otros sitios dicen que 1 millón, en otro 1,25. Sea como fuere, le ofrecen una pasta para que rehaga de nuevo la película. Y aunque os suene increíble y con el precedente de que Alioto ya había realizado ese mismo metraje, se volvió a liar. Es decir, otra vez tendremos a la ufología cacareando porque ha dado de nuevo con otra prueba definitiva que no existe. Por si os interesa, el remake es prácticamente igual, o por lo menos ocurre lo mismo. Familia celebrando algo, en la nueva versión en vez de ser un cumpleaños es un día de acción de gracias, aunque sí que es cierto que hay un par de cambios que son muy trascendentes. Por ejemplo, ahora ya sí, por fin la familia se apellida Macpherson, y por otro lado se le da más protagonismo a un personaje que ya estaba, que es el de la niña, que ahora se muestra como una abducida, mientras que en la primera simplemente era como un personajillo de relleno, el que se encargaba de tapar las dichosas luces que se nota que no son artificiales ni velitas. Por lo demás, la segunda, aunque costase 1 millón y pico y la primera 6.500 dólares solo, se la nota que es bastante más artificial, los diálogos son menos naturales, los efectos parecen más cutres, y es que hay que tener en cuenta una cosa, que en la primera apenas aparecen aliens y en esta segunda no solo aparecen, sino que hacen tiradas de láseres y fricadas cósmicas que se nota que no están bien hechas. Un buen ejemplo de cómo ha empeorado sería la larga escena del bosque de la primera parte que ya os he mencionado antes, donde se ve que te sumergen en una especie de paseo y que de verdad te hacen sentir que se encuentran casualmente con la nave. No es así en el remake, donde se fulminan toda esta situación en 2 minutos y no entras. Aún así les funcionó. Ay, pero para que funcionase tuvieron que hacer trampas. Mirad, os voy a contar una historia. Cuando estaba documentándome para este vídeo noté algo curioso. Alien Abduction dura 1h30, mientras que la transmisión de la televisión solo dura 1 hora. Entonces, ¿qué emitieron por la tele? Así que me fui al Prelinger con la intención de resolver el misterio. Para quien no sepa lo que es ni cómo acceder, le dediqué un vídeo hace poco. Y allí, efectivamente, en Prelinger, encontré el programa original que pasaron por la televisión el día 20 de enero de 1998 y me dispuse a verlo. Desde el primer instante la cosa prometía. Lo primero que aparece es la cartilla de programación. Antes de transmitir Alien Abduction, la cadena UPN decidió cambiar la parrilla y en vez de poner Moesa, pusieron vampiros reales expuestos. Esto lo sé porque buscando información para el vídeo di con un artículo de un chico que fue testigo de esa emisión y varias veces comenta que en ese horario tocaba otra cosa y que él estaba esperando ver otra serie. La filial de la Paramount en televisión tomó esa extraña decisión porque estaba allanando el camino. La tontería esta de los vampiros simplemente seguía a unos cuantos frikis con espíritu cosplayer. ¿No os creáis que hicieron una investigación donde descubrieron una sociedad secreta milenaria vampírica? Ay, no, ni de coña. Pero servía como enganche para atraer un tipo de audiencia con las tragaderas suficientes para ver el día a día de un protoemo. En fin, que UPN estaba granjeando espectadores crédulos, o cuanto menos, como venía escrito en el póster de Fox Mulder de Expediente X, peña con la filosofía I want to believe.
Tened en cuenta cómo el orden de las parrillas en las cadenas de televisión también sirven para manipular. No hablo del propio contenido, sino de cuándo, cómo se presenta y junto a qué lo envuelven. Otro motivo por el que eligieron el docu de los vampiros es porque recoge declaraciones reales, no inventa historias ni fantasea buscando monstruos que realmente forman parte de la literatura. Es decir, la cadena se cubre con un manto de credibilidad para dar un contenido que se muestre cuanto menos comedido y poco sensacionalista. De hecho, si eres pro conspiraciones te va a dejar con ganas de más. Y es que te deja con mono de haber encontrado un cuento creíble que contar luego a tus colegas. Además, estaban consiguiendo que el espectador baje la guardia, generando un contexto idóneo para la sugestión. Ay, peña, pero ese docu no era nada comparado con lo que me esperaba. Yo creía que había visto la peli. De hecho, había llegado buscando cómo sintetizaron la hora y media de metraje en una franja televisiva de 1 hora. E incluso menos, porque tienen 2 secciones de anuncios que duran entre 8 y 12 minutos, así que prácticamente hay como 40 minutos. Así que me estaba realizando la pregunta, ¿qué partes habrían recortado? Ay, peña, qué ingenuo soy. Vaya sorpresa que me llevé al comprobar que lo que salió por televisión no se parecía en nada a Extrañas Criaturas. Bueno, honestamente, nada no. Había cosas ahí que sí que eran de la peli, pero rompieron el metraje para añadir escenas sueltas que fueron contadas por actores que daban testimonios inventados. Además, todo fue presentado como si se tratasen de imágenes reales y exclusivas. Afirmaban que tenían una escena de una abducción extraterrestre ocurrida el 27 de noviembre de 1997. En ningún momento se avisó de que era un fraude o una peli. De hecho, la presentación del programa es tal que así, mirad. Puras evidencias irrefutables. A Dean Alioto le acababan de volver a hacer la jugada del piratilla en el 92. Cortar su peli, tomar solo los momentos más impactantes y recubrirlo todo de un halo de credibilidad, ahora con declaraciones de expertos. Es decir, destruyeron su obra para crear un docu sensacionalista cargado de mentiras. Los testimonios también fueron proporcionados por actores, incluido el sheriff que supuestamente era el que había encontrado el metraje. Además, por otro lado, en plan trolls, invitaron a un par de lo que en teoría eran respetados expertos en ufología. Entre ellos, Stanton Friedman, un conocido creyente de los ovnis, una de las personas que más guerra dio con el incidente de Roswell y que durante muchos años ha sido la punta de lanza de la ufología más prestigiosa. El otro sería Michael Selmer, presidente del Skeptic Society y gran desacreditador. Al escuchar sus comentarios que daban validez al relato, quedó bastante claro que ninguno de los dos había visto la cinta real sobre la que supuestamente estaban comentando, o que si la habían visto eran unos fraudes. Si queréis os destaco alguna que otra, que son muy divertidas. I'm convinced that some Earthlings have had implants put in them. They're transponders, just like airplanes have. Y me diréis, ¿en serio funcionó? Pues bastante. La cadena abrió en su página web un hilo para poder localizar a la familia perdida, y el sheriff, el auténtico, no el montaje este que tuvieron aquí puestos los de UPN, tuvo que dejar un anuncio en el periódico fruto de la avalancha de llamadas que estaba recibiendo. Y no fue la única locura. Corrió el rumor de que esta segunda película la habían realizado el gobierno de los Estados Unidos para invisibilizar la primera película, que sí que era la real. La idea que proponían es que habían realizado una nueva para sustituir la grabación original y hacer que las pruebas se vuelvan confusas. También se dijo que había sido realizada, promocionada y difundida por desinformadores oficiales para hacer creer que este caso era falso. Y hay más, porque UPN lanzó una encuesta donde más de la mitad de la audiencia creyó que las imágenes de esta segunda película eran reales. Y aún, a día de hoy, algunos canales de YouTube intentan arañarse unas visitas intentando difundir el bulo. Y si pensabais que no se podía rizar más el rizo, pues se puede. Una cadena neozelandesa llamada TVNZ compró el documental este y lo presentó comentando que se había creado una gran controversia cuando se estrenó en los Estados Unidos. Esta cadena de televisión también cortó de nuevo los créditos. No sé si ya para mantener la tradición de pisar y de mearse en el trabajo de Alioto o para engañar a la audiencia, o tal vez todo junto. Y aquí viene algo bueno. La inspiración para UFO Abduction es otra película de 1975 titulada The UFO Incident, que cuenta el relato de una pareja que es abducida en su vehículo mientras realizaban un viaje. La historia está a su vez basada en el libro El viaje interrumpido, que describe la abducción supuestamente real del matrimonio Hill. Lo curioso de este caso es que los dos fueron sometidos a hipnosis porque experimentaban lagunas mentales, y el resultado fueron unas declaraciones escalofriantes llenas de gritos que incluyeron también varios
varios dibujos y un mapa que resultó cuadrar con Zeta Reticuli. De Reticuli, de alfa, de beta. De todas maneras, ya que existe una peli, podríamos tratarlo como tema para dentro de poco. Al final miro hacia atrás en esta historia y solo puedo pensar que la fe no es solo cosa de las religiones ni creer en la mano invisible del libre mercado. Todos los humanos necesitamos creer en cosas que no tienen explicación. Lo difícil es mirarse hacia adentro y controlarse antes de volverse creyentes ciegos como estos que acabamos de ver en el vídeo de hoy. Y ahora quiero enviar mis saludos a Arturo o a Jalil, descansa mucho allá donde estés, y luego de Patreon a Laurano y de YouTube a Java, RK Rojas, Juan Morales, Dandy Mood, Llueven Cuerpos, Idaya, Diego y Alex Kulhacha. Soy el de Abominable Rostro, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Hey, ¿qué pasa, peña? El fenómeno de las abducciones tiene su origen en la historia que os voy a contar ahora. En unas horas se cumplen 61 años del primer secuestro espacial de la historia del que se tiene registro. Fue un acontecimiento que sembró las bases de la ufología, influyendo de manera brutal en el imaginario colectivo, tanto que muchas de las posteriores abducciones tomaron elementos de esta. Un evento tan particular llamó la atención de médicos y científicos sociales que estuvieron guardando registro de prácticamente todo. El resultado es que estamos delante de un caso muy bien documentado, y es que sus protagonistas fueron sometidos a todo tipo de pruebas. Ahora os voy a compartir un pequeño fragmento de una sesión de hipnosis y antes de ponerla quiero advertiros que podría perturbar a las personas más sensibles. Looks like a big pancake with windows and lights of not light, just one huge light. I say, my God, no. I have to shake my head. I gotta get away. Oh, Betty! We gotta get away, Betty! All right. Calm down. I'm driving. Toda esta historia comenzó la noche del 19 de septiembre de 1961, en un restaurante al borde de una carretera. Son las 10 de la noche y el matrimonio Hill está mirando la televisión. Ahí se enteran de que es posible que un huracán se acerque a la zona, por lo que en vez de hacer noche ahí y correr riesgo de quedarse atrapados, deciden iniciar el viaje de regreso. Toman un café y se ponen en marcha. Esto aún no lo había mencionado, pero están terminando su luna de miel. Por delante les quedan 5 horas de viaje. Cuando llevaban más de medio camino, serían en torno a las 2 de la madrugada, Betty se dio cuenta de que un objeto en el cielo muy luminoso andaba siguiéndoles. Ella, que era aficionada a la ufología, rápidamente indicó a su esposo que se trataba de un ovni. Bernie, escéptico, tranquilizó a su esposa diciendo que lo más probable es que fuese un avión pequeño. Ella insistió en que los movimientos que hacían eran muy bruscos y rápidos como para ser un aeroplano. Pasados unos minutos y algo molestos por la insistencia de su mujer, Bernie detiene el vehículo. Se baja y comprueba que la luz se pone delante suyo. Pide los prismáticos a su compañera y observa una especie de platillo volante con ventanas donde puede distinguir en su interior la silueta de entre 5 y 11 seres de aspecto humanoide. El objeto siguió avanzando hacia ellos, lo que asustó a Bernie, que volvió al vehículo y salió pitando de ahí. Él siguió advirtiendo que el objeto no había desaparecido, sino que sentía que lo estaban siguiendo. Según ellos, la nave se puso a ambos lados de su coche hasta que, de nuevo, el conductor siente la necesidad de parar y comprobar otra vez si le habían jugado una mala pasada a su vista. Antes de que llegue a bajar del vehículo, ve unos extraños seres vestidos de negro, cabezones y con los ojos saltones. Queda paralizado por el miedo. Después de eso, no recuerda bien. Presiente que fue arrastrado hasta una nave donde unos seres estuvieron haciéndole pruebas médicas. Betty no se comportó de una manera tan dócil y sumisa. Ella se enfrentó a los seres, generó resistencia y forcejeó con uno. Eso hizo que su ropa se rasgase. Una vez en la nave, los separaron, poniéndolos en distintas salas. A ella le hicieron un análisis más exhaustivo. Le clavaron una larga aguja en su vientre que le causó un dolor indescriptible y estuvieron recogiendo muestras suyas de sudor, piel, cabello y sangre. Sobre la pareja os puedo contar unos pocos datos. Los dos ya habían tenido un matrimonio anterior. Él, de 45 años, trabajaba como funcionario público del servicio de correos y era un veterano de la guerra aficionado a la aviación militar. Ella, trabajadora social, estaba interesada en el tema ovni. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y estaba muy implicada con tareas de ayuda a la comunidad. Por cierto, sufrió este incidente con 42 años. El matrimonio tenía una particularidad, era una unión interracial en un momento en el que los Estados Unidos no estaban socialmente demasiado preparados para eso. Tras el contacto sufrieron amnesia, es decir, a la vuelta no notaron nada, habían olvidado la experiencia. Simplemente sintieron que el viaje duró un par de horas más de la cuenta, sus recuerdos se habían borrado. Pasado un tiempo, Betty empezó a recordar. En unas versiones recupera la memoria a los 10 días, en otras pasado un mes.
A partir de cualquiera de esas fechas empezó a tener sueños recurrentes con imágenes de ella en una mesa de operaciones tumbada mientras unos seres extraños exploraban su cuerpo. Pero no será hasta que comience con las sesiones de hipnosis que recordará detalles más específicos, como que uno de esos seres le clavó una jeringuilla en el estómago. Os comparto el audio. I asked the leader, I said, why did they stick the needle in my navel? And he said it was a pregnancy test. And I said, well, I don't know what they expected, but that was no pregnancy test here. Al menos resulta inquietante, eso sí, no me quiero adelantar aún al momento en el que se realizan estas grabaciones. Tenía la sensación de haber estado siendo escoltada en contra de su voluntad por alguien y a la fuerza. Además, recordaba una extraña mesa de operaciones. Como el sueño se repetía cada noche, acabó inquietándose y fue a comprobar si era cierto que la ropa que usó en el viaje de vuelta estaba rota. Para su sorpresa, así era. Eso hizo sonar su alarma. Fue donde su marido y le contó lo que la estaba pasando. Bernie, no sé si por su gestión o porque despertó su subconsciente, también empezó a experimentar sueños similares. Él, al igual que su compañera, notó algo extraño en su ropa. La puntera de sus zapatos estaba destrozada. Para este fue mucho más agresivo recuperar el recuerdo del trauma. La incertidumbre de tener una laguna mental, de no saber qué había pasado, le estaba trastocando psicológicamente. Desarrolló úlceras sangrantes en el duodeno, perdió el apetito, el sueño y finalmente tuvo que abandonar su trabajo. Aparte, tanta tensión empezó a afectar a la convivencia, volviéndose ambos más irritables. Y eso no era lo único, había algo que aumentaba aún más sus sospechas. Sus relojes se detuvieron a la misma hora, el coche tenía puntos negros sobre la pintura como si hubiese sufrido la radiación, y cuando apuntabas al vehículo con una brújula, esta se volvía loca. Tuvieron que pasar casi 3 años para que se decidiesen a ir delante de un profesional y exponerle su caso. Ellos habían pactado antes no contárselo a nadie, aunque por declaraciones posteriores que he escuchado de la sobrina de Becky, esta se lo contó a su hermana, teniendo la certeza además de que algo raro había pasado, probablemente que había sido contactada. Vamos, que ella lo tenía claro desde el principio. Como los problemas físicos y psicológicos aumentaban dentro del matrimonio, los Hill decidieron buscar ayuda médica. Su médico de familia les aconsejó un especialista, ya que posiblemente se tratara del primer caso del mundo de amnesia colectiva. Así llegaron hasta Benjamin Simon, un prestigioso psiquiatra y neurólogo afincado en Boston. El tipo era reconocido por ser uno de los primeros doctores en implantar la técnica de la regresión hipnótica. Esta es una técnica de alteración de la conciencia que pretende conseguir que una persona recuerde experiencias vividas en el pasado o incluso en otras vidas, así, a lo loco, certificando que existe la reencarnación. Esta pseudociencia pretendía obtener resultados conociendo de una manera más directa y precisa los traumas del paciente, haciéndoselo recordar, claro. Como os podéis imaginar, quisieron probar con este revolucionario método y es así como llegamos al audio del principio de este vídeo. La regresión hipnótica a la que se sometieron se prolongó en numerosas sesiones que duraron 6 meses. En ellas se consiguió un montón de información aparte de las grabaciones. Realizaron bocetos de la nave, de los extraterrestres e incluso Betty dibujó un mapa que había visto en una de las paredes. En las sesiones, Bernie descubrió que las marcas en sus zapatos se debieron a que fue arrastrado por los aliens en el bosque y a través de una rampa que les llevaba a la nave. Aparte de lo que se cuenta, las sesiones son impactantes porque son muy emocionales. Hay episodios de ira, de miedo, momentos de llanto, bueno, ya habéis escuchado algo. Al psiquiatra le llamó la atención que el relato de los dos se pareciese tanto, aunque el de Betty fue mucho más detallado. Ella guardaba el recuerdo de hasta cómo le habían quitado la ropa. Como os he mencionado antes, diseñó un mapa tridimensional. Y esta historia no sé si os sorprenderá demasiado, pero al final de contarla creo que os va a dar para pensar. En 1968, una maestra de primaria aficionada a la astronomía llamada Marjorie Fish se preguntó si podría descifrar el mapa para descubrir de qué planeta venía el ovni. Supuso que uno de los 15 puntos dibujado debería de ser el Sol, así que empezó a probar combinaciones para ver cuál coincidía con el modelo. Pasó así varios años hasta que dio con uno, partiendo de la estrella Zeta Reticuli. Gracias a eso, los puntos random que había dibujado Betty ahora son estrellas que coinciden con la distribución del dibujo. Los resultados fueron ofrecidos a la revista Astronomy, que no lo vio demasiado claro. Aún así, los publicó y abrió por primera vez en su historia la opción de comentar y hacer debate. Esa es una buena demostración de una ciencia tolerante. En esa polémica se metió Carl Sagan, que criticó el modelo del mapa, aludiendo que si le das el tiempo suficiente es capaz de encontrar entre un montón de datos aleatorios 15 puntos en el universo que sirvan para crear un patrón como el que ofrece Marjorie Fish.
Y dicho y hecho, en 2003 unos astrónomos fueron capaces de encajar ese mismo modelo en el propio sistema solar e incluso hacer que el patrón funcione más ajustado. Todo esto y muchas más cosas es lo que se cuenta en la película El incidente UFO, que es lo que estamos usando como hilo conductor a través del cual explicamos esta historia. Ahí se puede ver la recreación de las sesiones de hipnosis. Es una cinta muy interesante para los amantes de la psiquiatría, ya que se puede ver ahí de primera mano cómo fueron las técnicas que se usaron. Además, trata el tema desde un punto de vista científico, buscando una explicación razonable. Y hablando sobre explicaciones razonables, ahora viene la mejor parte, las posibles teorías de lo que ha pasado aquí. La primera es confiar en su versión, como la gente del pueblo, que les pusieron una placa conmemorativa por ser los primeros abducidos del mundo. Que igual en el pueblo tampoco se lo creen, pero al final es un buen reclamo turístico. Dicen que los marcianos son verdes por el color del dinero. Dejando de lado esa opción, los investigadores han planteado distintas hipótesis. Que todo fue fruto de un delirio producido por ser una pareja interracial en los años 60. Justamente en 1962 en la Universidad de Mississippi hubo unos disturbios muy serios porque se inscribió en el curso un alumno negro. Desde el punto de vista de algún que otro psicoanalista pudo ser una manera de sacar a la superficie la presión de ser mirados con ojos inquisitoriales por sus vecinos. Según este pensamiento, todo este cuento pudo servir para que la comunidad los aprobase más allá de su color y también para ser el centro de atención. Ellos rechazaron esa hipótesis indicando que no sentían esa presión por parte de sus vecinos. En esa misma dinámica de buscar explicación en sus problemas, otros especialistas mencionaron que lo hicieron para llenar el vacío de no tener hijos, pero es que ambos ya tenían descendencia de sus anteriores matrimonios. Hay otra posibilidad que además es la más aceptada. Todo es fruto de una obsesión producida por los medios de comunicación y la cultura audiovisual, películas, series, ya sabéis. ¿Recordáis el audio donde la pinchaban? Es posible que esa idea la sacase de la película Invasores de Marte del año 1953, donde aparece también una mujer secuestrada por aliens que la dejan en una camilla donde, oh sorpresa, la someten a una prueba con jeringuilla. Es más, en esa misma peli hay otra escena muy similar a la que relata de cómo fue llevada a la nave, entre empujones y con mucha resistencia. Incluso el vestido de la actriz, si os fijáis ahora, se rasga a la misma altura que el de Betty Hill. Y ya que estoy con Invasores de Marte, merece una mención especial a los felices 50, época en la que robabas un arma de destrucción masiva a una raza extraterrestre y decides que un niño debe de probarla. Por otro lado, días antes de que se registrase este suceso, se estrenó en la televisión un episodio de Más allá del límite donde aparecía un alien muy similar al que describían. Y ese es otro detalle a tener en cuenta. Además me hace pensar una cosa, absolutamente todas las descripciones de aliens en aquella época se corresponden con el imaginario diseñado en Roosevelt. Cabezas y ojos grandes, a lo que hay que sumarle ausencia de orejas, cabello y nariz. Lo más paradigmático es que al igual que ellos, de manera subconsciente se alimentaron de la cultura popular, el matrimonio, cuando pasó a formar parte del imaginario colectivo, todo lo que ellos vivieron se convirtió en elemento imprescindible de un buen secuestro alien. Pérdida de tiempo, sueños extraños y recuerdos aterradores serán el padre nuestro de esta problemática interespacial. Y aún hay más hipótesis. Jim McDonald, un residente del área donde ocurrieron los hechos, menciona que debieron de confundir las luces del ovni con un faro. A la hora a la que dataron los Hill el avistamiento, el faro aparece y desaparece, así que asocia el efecto visual con el estrés, la falta de sueño y los falsos recuerdos que se crearon durante la hipnosis. Ese sería el cóctel que les llevó a tener esas fantasías. O la última teoría, que es que fuesen unos estafadores. Hay una serie de pruebas que cuando las presentó el matrimonio no sé si se dieron cuenta de que eran un arma de doble filo. Con esto me refiero al vestido. En teoría los aliens rascaron la ropa para hacer sus exploraciones, es decir, todas las opciones que acabo de mencionar hace un momento se desmoronan si aparece una prueba falsa creada por ellos. Si todo es fruto de su imaginación, por la presión social o por la obsesión con la ciencia ficción o por lo que sea, ¿cómo es que aparece una prueba que sea física? La paranoia colectiva no deja esos rastros. El vestido roto descarta lo anterior. O son unos estafadores o realmente sufrieron la primera abducción registrada de la historia de la humanidad. Dejando de lado las especulaciones, que es lo que opinó el médico que los trató. La conclusión a la que llegó Simon es que nunca sintió que los Hill hubieran inventado su historia. ¿Se la colaron al doctor? Bueno, escuchad, para el médico, Betty había soñado el secuestro y Barney había absorbido lo que ella le había contado. Especialmente porque muchos de los detalles más vividos coincidían con las descripciones de los sueños que Betty había notado después del evento. En una radio, este doctor dijo, creo implícitamente en la honestidad de esta gente. Es decir, cree que lo que ellos vieron es cierto, pero que lo que vieron era una fantasía. Y es que si nos ponemos a pensar, yo no quiero ser mal pensado, aunque es cierto que nunca ha pasado esto de que un coche que tenga instalado una cámara de estas le pase algo parecido. Vamos, que parece que existe más que una pequeña y remota posibilidad de que sea un cuento.
En ese caso, ¿qué ocurre con la regresión? No se postula precisamente como una técnica fiable para reconstruir recuerdos. Tal vez la psiquiatría fue demasiado ambiciosa al creer que con la hipnosis se puede hacer una especie de viaje en el tiempo donde el paciente se traslade a situaciones vividas. A día de hoy, a falta de evidencias científicas, ha sido descartado como técnica para recuperar recuerdos. De hecho, se la considera bastante peligrosa. La evidencia que escuchamos al principio del vídeo puede servir para captaros la atención durante 5 minutos, o para que en los años 60 un montón de periódicos y cadenas de radio y televisión hiciesen el agosto, pero realmente no son una prueba de nada. A veces damos a la ciencia un valor de creencia, no nos paramos a reflexionar si los métodos que usa estarán obsoletos en 20 o en 50 años, o de si la disciplina renegará de su pasado llamando pseudociencia a métodos que aparecían en sus manuales. Creo que el caso de la hipnosis de los Hill es un buen ejemplo de cómo a veces una supuesta evidencia científica sirve para que nazca la fe. A mí esto me da para pensarlo. Lo más probable es que entre ellos se retroalimentasen y consolidasen tanto su relato en su subconsciente que cuando fueron hipnotizados simplemente revivieron su ilusión. Y eso podría dar sentido a por qué sus sesiones se parecen tanto. Fuese real o no, el caso de la abducción del matrimonio Hill sirvió para que unas cuantas disciplinas científicas se pusiesen a trabajar duramente para buscar una explicación. Tanto la psiquiatría como la astronomía intentaron dar una respuesta al desafío que tenían delante. Me gusta ver una ciencia que no es prepotente, que busca el diálogo y que no teme enfrentarse a ideas que podrían romper su paradigma. Ahora quiero enviar un saludo a José David PC310, a Juan David Jaikel Villamil, a Omar López, y de YouTube a Esteban Benítez, a Jonathan Acosta, a Jorge Cuevas y a No Dejar Abierto en los Pet Happy. Soy el Bagarto, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.